Estamos escuchando las declaraciones antes de la pausa de María Augusta Peñafiel, quien también en la rueda de prensa que brindó el defensor del pueblo de Ecuador, el doctor Freddy Carrión, intervino. Ahora ya estamos en compañía del doctor Carrión en los estudios de la W. Le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes, doctor Carrión. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenas tardes y gracias a usted, Juan Fernando, por la invitación. Gracias por el dato. Feliz cumpleaños al defensor del pueblo del país. En buena hora que comparte los estudios y comparte su visita en un día especial para usted. Muchas gracias, Juan Fernando. Doctor Carrión, usted llega en un momento políticamente complicado. La Defensoría del Pueblo ha patrocinado lo que ha sido una acción de protección que no se ha cumplido. ¿Cuántos días desde la notificación al Consejo Cantonal y a la primera autoridad de la ciudad han transcurrido sin que se dé el efecto inmediato que manda la ley de esta acción de protección? Bueno, la resolución del juez constitucional fue notificada de forma verbal en la audiencia de la acción de protección cuando falló a favor de las mujeres, básicamente de la participación paritaria de las mujeres, y lo hizo el 30 de julio del 2019, con lo cual significa de que ya llevamos cerca de 22 días en donde no ha habido el cumplimiento efectivo de esta resolución que estableció el juez, que lo tendrían que hacer en 5 días. Es decir, les dio un plazo al señor alcalde para que convoque al Consejo Cantonal y en el plazo de 5 días se elija a la vicealcaldesa de entre las dos señoras concejalas que estarían pugnando por ese puesto, tanto la doctora Paola Flores como Marisol Peñalosa, efectivamente, las dos señoras concejalas. Lamentablemente han pasado 22 días y no se ha cumplido con esta disposición judicial. Nos preocupa como Defensoría del Pueblo, pero más que nada a nivel nacional, una autoridad como el señor alcalde que pretende estar sobre la ley, que pretenda no cumplir una disposición constitucional emitida a través de una resolución de un juez constitucional. Creo que eso está generando antecedentes que no los podemos permitir, porque parecería que aquí en Cuenca el señor alcalde estaría sobre la ley y su capricho sería establecer cuándo, cómo y dónde cumplir una resolución judicial que estableció un plazo a efectos de cumplirla. Doctor Carrión, mucha gente cree que esto se trata de un botín político. ¿Lo es? Ustedes se han metido a hacer política y a patrocinar a dos concejalas que no fueron favorecidas quizás en su momento por la votación del Consejo Cantonal. Bajo ningún punto de vista. Eso yo creo que lo tengo que aclarar completamente. De lo contrario, asumir que tenemos un interés político sería asumir que tenemos un interés político en 118 cantones que tampoco han cumplido con la ley de paridad, con los criterios de equidad y paridad que garantizan la igualdad material de las mujeres o el derecho de las mujeres a participar. Nada más alejado a la realidad. Y es lamentable que sobre un tema de derechos lo querramos pasar a un tema de interés o de lucha partidista. Nada más alejado, como digo, de la verdad y de la realidad, porque lo que está pidiendo la Defensoría del Pueblo por iniciativa del Cabildo de Mujeres, por la propia preocupación y denuncia de las dos señoras concejalas, es justamente que sus derechos se garanticen, se respeten, y quien está al frente de la administración de la ciudad tenga una actitud y sobre todo un ejemplo de respeto a los derechos de las mujeres, a que su lucha, que ha sido histórica además, en cuanto al reconocimiento y a las conquistas de derechos que han tenido las mujeres en el Ecuador y en la historia del mundo, sea reconocida, sea tutelada, sea protegida con esta participación en la alcaldía, con un enfoque netamente de promoción de la participación de la mujer. Creo que ya la mujer ha dejado hace algunos años de ser considerada una ciudadana de segunda clase, simple y llanamente orientada a temas de asuntos más domésticos o de menor importancia. La mujer exige tener respeto a su participación y la Constitución de la República lo garantiza. Así que lo que estamos pidiendo como Defensoría del Pueblo es el reconocimiento a un derecho que se encuentra establecido en la Constitución. La sentencia está. El artículo 162 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional habla del inmediato cumplimiento de estas sentencias, de esta sentencia de una acción de protección interpuesta y patrocinada por la Defensoría del Pueblo Zonal 6. Está incumplida. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué se propone la Defensoría del Pueblo ante este incumplimiento? Dado que han existido incumplimiento por más de 22 días, la Defensoría del Pueblo, que presido, ha decidido
presentar ya una denuncia en la Fiscalía Provincial. ¿Cuándo lo van a hacer? El día de hoy lo vamos a hacer, ya exigiendo de que la autoridad judicial en este caso, o la Fiscalía en este caso, perdón, actúe, inicie ya la investigación o la indagación previa a efectos de determinar la responsabilidad, primero la existencia material de la infracción y luego la responsabilidad de quienes hayan cometido este desacato. Estamos viendo que se ha vulnerado un derecho y que adicionalmente una sentencia judicial o una sentencia emitida dentro de un proceso constitucional no ha sido acatada por el señor alcalde cuando se le estableció un plazo de 5 días para que convoque y elija. Y sobre la base de eso queremos y exigimos, sobre todo del señor ministro fiscal provincial de la SUAY, que actúe, que inicie una indagación previa en contra del señor alcalde por no haber convocado y por no haber cumplido con una resolución judicial, y de la misma forma al señor juez constitucional que falló sobre este tema, de que determine si el señor alcalde ha desacatado o no ha cumplido con la resolución judicial y se proceda con su destitución. Creo que es importante mencionar, Juan Fernando, la Defensoría del Pueblo está para generar mecanismos de protección de derechos humanos, para exigir a las autoridades públicas, cualquiera que ésta sea, que su principal obligación sea proteger, tutelar, garantizar los derechos de las personas. Hemos activado este mecanismo de acción de protección para que sea un juez, órgano competente, autoridad competente la que se pronuncie, y se ha pronunciado. Así que en este punto ya no cabe si la cumplo o no la cumplo, la tengo que cumplir y de forma inmediata, porque esos son los efectos que se generan con las resoluciones de las acciones de protección. De lo contrario, dejarle a criterio, en este caso del accionado, que es el alcalde y el consejo cantonal, para que la cumpla de acuerdo a su real saber y entender, lo único que estaríamos haciendo es prolongando la vulneración de los derechos. Y sobre la base de esto, Juan Fernando, si me permite, quiero hacer un público pronunciamiento de condena a la violencia que se le está generando a las dos señoras concejalas, una violencia política, un hostigamiento por haber ejercido sus derechos. Creo que como pueblo ecuatoriano, como pueblo cuencano, no podemos permitir este tipo de hostigamiento, este tipo de discriminaciones, este tipo de violencia política que se está generando en contra de dos mujeres cuencanas que lo único que han hecho es activar sus mecanismos de protección, ejercer sus derechos que se encuentran consagrados en la Constitución, pero dado que son mujeres y porque están exigiendo un derecho que tiene que ver con la paridad de género, han sido objeto, como digo, de este tipo de hostigamiento que a todas luces debe ser rechazado públicamente a nivel no solamente cantonal, sino a nivel nacional. Doctor Carrión, como periodista no puedo revelar jamás mis fuentes, eso es un código absolutamente sellado. Sé que existe una buena intención en el Consejo Cantonal, primero de convocarse de manera inmediata y segundo de que la votación sea secreta para que se pueda anular el voto que cada uno tiene la posibilidad, porque creen que la justicia no debe ser quien mande cuál debe estar ocupando la vicealcaldía. Si esto se da, si no obtienen ninguna de ellas los votos requeridos por ley para ocupar la vicealcaldía, ¿qué sucederá? Hay un evidente desacato, y esto quiero ser bastante claro. La facultad que tiene el Consejo Cantonal para designar a su vicealcalde es una facultad que se encuentra reglamentada en el Código Orgánico de Administración Territorial, el COTAP, que nos dice la forma en que los concejales deben elegir a su vicealcalde. Sobre la base de eso, su voto puede ser afirmativo, negativo, abstentivo o nulo. Por supuesto que esas son las formas de participación democrática. La diferencia está en que ya hay una disposición judicial. Y al haber una disposición judicial que ampara un derecho, hay dos obligaciones que la debe cumplir. La una, el alcalde, a convocar a un consejo cantonal. Y la segunda obligación que tiene que cumplir es el consejo cantonal, al elegir entre dos concejalas a la vicealcaldesa. La disposición del juez constitucional es completamente clara. Cualquier procedimiento que vaya del Consejo Cantonal para anular el voto, para no generar quórum o para interrumpir un proceso eleccionario o para anular el proceso eleccionario y no dejar con ningún voto a ninguna de las dos concejalas, se debe entender como un claro y flagrante desacato. Es decir, que también se estarían arriesgando no únicamente a un tema administrativo, sino además al tema penal contemplado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal. Por supuesto, porque como le decía Juan Fernando, si no hubiéramos activado el mecanismo de acción de protección y no hubiera habido una resolución judicial, entendemos y justificamos, y adicionalmente es completamente legítimo que los concejales se pronuncien de la forma en que ellos crean conveniente.
Pero habiendo de por medio ya una resolución judicial en donde un juez constitucional se ha pronunciado amparando derechos vulnerados y donde se está disponiendo de forma expresa que se tiene que convocar un consejo cantonal y elegir entre la doctora Paola Flores o la doctora Marisol Peñalosa, ya no deja opción ni margen. Aquí no se puede presentar ni un tercero ni un cuarto candidato, sino entre las dos concejalas elegir a la vicealcaldesa porque hay una disposición judicial de por medio. No hacerlo, generar obstáculos o mecanismos que vayan a condicionar esa elección, caerían e incurrirían en un desacato que más allá de la destitución implicaría también obviamente responsabilidad penal. Yo hago un llamado profundamente solidario, si se quiere, Juan Fernando, de no incurrir en este tipo de prácticas políticas. Creo que de por medio hay el derecho del 50% de la población de Cuenca y del Ecuador entero en que se reconozcan sus derechos, en que la mujer sea partícipe también de la toma de decisiones del Ejecutivo cantonal. Creo que deberíamos tener una actitud mucho más pro derechos, pro homini, pro persona, en el sentido de integrarla a la mujer a los espacios de participación. La mujer no debe ser vista jamás como un enemigo, ni como una persona que tiene intereses egoístas, partidarios o de una otra manera intereses mezquinos, sino que lo que está buscando es poder participar, poder tener acceso a este tipo de cargos públicos y poder generar también políticas públicas que vayan en beneficio de la población de Cuenca, y del pueblo cuencano y obviamente del pueblo ecuatoriano en general. Compartimos estos minutos con el doctor Freddy Carrión Intriago, defensor del pueblo del Ecuador. Doctor Carrión, ¿cabe la vicealcaldía compartida como han propuesto las dos concejalas que han activado esta acción de protección? Lamentablemente el COTAF y obviamente no da para que se pueda compartir la concejalía porque esto involucra un cargo de elección en donde debe estar representado por una de las dos. Personalmente, y lo hemos conversado, o lo han conversado incluso con nuestra delegada, la doctora Verónica Aguirre, que las dos concejalas, más allá de tener o de ocupar un cargo público, lo que buscan es la representación política, que no se les niegue un derecho que constitucionalmente se encuentra garantizado. Ya será temas de la elección de los votos a favor o de una u otra candidata la que determine quién sea la vicealcaldesa, pero yo estoy seguro, porque así me lo han hecho saber, que las dos se encuentran profundamente convencidas de que cualquiera de las dos ejercerá un gran trabajo en el frente de la vicealcaldía de Cuenca, así que por ese lado creo que no va la discusión en el sentido de que compartan la vicealcaldía. No es el espíritu de ellas, pero sí que se les reconozca un derecho de participación política. ¿Se puede desactivar lo que ya en su momento se ha configurado? Estamos hablando penalmente, dado de que el juez ha sido claro, 5 días tenían para convocar al Consejo Cantonal y elegir la vicealcaldesa de entre las dos opciones y que no se ha hecho. ¿Se puede desarmar esta configuración penal de este delito como tal? Por supuesto, o sea, siempre creo que debe primar la voluntad política y yo siempre he apelado a esa buena voluntad que deben tener los políticos. Creo que la política exige ciertas concesiones, pero sobre todo una profunda buena fe. Creo que debemos dejar de un lado todas esas luchas partidistas y sobre todo politiqueras que tanto daño le han hecho al país y que lo único que pretenden es tener parcelas de poder al margen inclusive de una representación ciudadana. El tema es tan claro. Lo que se exige y se ha pedido siempre es el respeto a los derechos y en este caso el respeto al derecho de la igualdad material bajo criterios de equidad y de paridad de género. No se está pidiendo nada más de lo que no esté garantizado en la Constitución y de que representa también una lucha de años de las mujeres, no solo aquí en el Ecuador, sino en el nivel del mundo. Y sobre la base de eso, todo esto se podría y se puede desactivar cuando hay esa voluntad firme del alcalde y de los miembros del Consejo Cantonal de elegir a la vicealcaldesa, de darle a la ciudad de Cuenca una vicealcaldesa y que obviamente se ponga a trabajar en la administración de la ciudad, en la prestación de servicios, en la atención a tantas demandas ciudadanas, que creo que ese es el espíritu y sobre todo la necesidad o la urgente necesidad de la ciudadanía. Pero encapricharse, generar pugnas políticas, que la Defensoría del Pueblo no va a caer, pugnas políticas y a nosotros ponernos en que tenemos un interés político, eso no demuestra un ánimo de llegar a un consenso y sobre todo de cumplir con una disposición de una autoridad judicial. Al no hacerlo, creo que la institución, y en este caso la Defensoría del Pueblo, lo que va a hacer es presentar la denuncia respectiva en la Fiscalía
para que sea ellos también quien resuelva y quien proteja también los derechos y sobre todo haga cumplir las sentencias judiciales. Doctor Carrión, ¿por qué en vez de venir a Cuenca a dar este anuncio de que se va a proceder a denunciar penalmente ante la Fiscalía a las autoridades locales, no buscar primero una reunión para explicar de que no debe dilatarse más este tema, zanjar esta pugna? ¿Por qué no ir a ese primer paso? ¿O ha intentado usted quizás reunirse con el alcalde y el Consejo Cantonal para hablar de este tema? Es que, mi estimado Juan Fernando, cuando ya hay de por medio una resolución judicial, ya no queda sujeto de un arreglo, de un acuerdo, de un convenio. No, más que eso, y quizás no fui muy claro, doctor Carrión, me refería a por qué no darse la posibilidad de, antes de llegar a la Fiscalía en horas de la tarde, como usted lo anuncia, sentarse con el alcalde y de alguna manera invitarle a esta reflexión. Evítese problemas, cumpla lo que se ha ordenado por parte de un juez. Y siempre estaremos predispuestos, Juan Fernando. Creo que la apertura al diálogo, al consenso, sobre todo dentro de lo que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, la posición de la Defensoría del Pueblo es completamente abierta y conciliadora. Mi afán no es venir a generar mayores conflictos, pero tampoco podemos permitir que se siga vulnerando un derecho que además ha sido declarado constitucionalmente. De hecho, más bien yo he recibido críticas del señor alcalde, a quien le seguiré mereciendo todos mi respeto y consideración. Creo que este tema político no puede transformarse en un tema personal, bajo ningún punto de vista. Pueden haber criterios diferentes, divergentes, pero creo que el ánimo que debe impulsar a las instituciones públicas siempre debe ser la protección de los derechos, el servicio a la ciudadanía, porque creo que este es un tema fundamental. Más allá de una obra pública, de una prestación de un servicio determinado, si el ser humano no se encuentra en el centro de la atención de la autoridad pública, no tiene sentido la política como tal. El ser humano debe convertirse en el centro de nuestra agenda, de nuestra política, de las acciones que se les pueda o que se puedan derivar en beneficio de la ciudadanía. Por lo tanto, siempre tendré una actitud abierta de diálogo. No es la intención, como digo, generar este tipo de enfrentamientos. No ha sido el defensor del pueblo ni la Defensoría del Pueblo el que ha generado esta actitud confrontativa. Ha sido la propia autoridad que no ha visto en el tema de la protección de derechos una oportunidad también para rectificar. Todos podemos haber cometido errores, nadie nace sabiendo en temas de política, pero el hecho de mantenernos pese a una resolución judicial en no dar paso a la elección del vicealcalde ya genera comportamientos que no van con la actitud democrática, porque tomemos en cuenta una situación muy importante, Juan Fernando. La participación de la mujer profundiza la democracia, consolida los valores democráticos que tenemos como Estado constitucional de derechos. Aquellos que vayan en contra de esta participación de la mujer, lo único que están generando son la propia dinamita, si usted quiere, de los valores democráticos que debe impulsar cualquier tipo de sociedad. Así que siempre estaremos abiertos a través de su medio de comunicación. Hago un llamado al señor alcalde, a los señores concejales, a garantizar, proteger los derechos, en este caso de las mujeres, a tener la participación y a ocupar cargos de dirección. Creo que no le hace nada mal el hecho de que la mujer se encuentre al frente de la administración municipal. La mujer ha demostrado durante varios años, inclusive yo diría, y años, de que se encuentra tan capacitada o que tiene tantas capacidades como las que tiene el hombre. No entiendo a la final que sigamos en este debate cuando ya lo que tendríamos, o al menos la autoridad cantonal debería tener y empezar a preguntarse qué debe hacer para servir mejor a su ciudadanía y no seguir en una lucha entre hombres y mujeres cuando no hay lucha como tal, cuando lo que debería haber es una actitud de reconocimiento a los derechos de las personas. Usted me va a permitir, señor defensor, doctor Carrión, preguntarle qué ha dicho el alcalde sobre usted. ¿Por qué usted ha mencionado de que ha llegado a ser un tema personal, que lo han tomado ellos de manera personal? Mire, básicamente son dos cosas. La una, cuando él intervino en el AME, en la reunión de AME para elegir a la directiva, lo presentó como un tema de un ataque a los municipios y a su autonomía, el hecho de que la Defensoría del Pueblo haya exigido el respeto a la paridad de género. Haciendo cumplir lo que dice la ley. Exactamente, cuando lo que está haciendo la Defensoría del Pueblo, hay una ley y sobre todo hay una constitución garantista de derechos que toda autoridad lo debe cumplir. La Defensoría del Pueblo está exigiendo el respeto a esos derechos.
No estamos ni entrometiéndonos en temas de administración del municipio, del GAT, ni mucho menos estamos determinando qué es lo que se debe hacer en el gobierno autónomo descentralizado. Lo que estamos pidiendo es, aquí tenemos un catálogo de derechos que se encuentran reconocidos en la Constitución y toda autoridad lo debe cumplir. Esa es mi función y mi papel como defensor del pueblo, por un lado. Y por el otro lado, hoy en la mañana un periodista nos mencionó de que el señor alcalde se había pronunciado de que mi visita a la ciudad de Cuenca es parte de un show. Entonces creo que esos descalificativos no van conmigo. No vengo a montar ningún show, no vengo a atacar a ninguna persona. Este es un tema institucional, este es un tema de protección de derechos. Le hemos llamado a la reflexión. Cuando se presentó la resolución o cuando emitió la resolución el juez, lo hizo el 30 de julio. Tenían que haber cumplido el 5 de agosto. Estamos 22. Tranquilamente la Defensoría del Pueblo pudo haber venido, o al menos el Defensor del Pueblo pudo haber estado aquí ya desde el 10 de agosto exigiendo que se cumpla con una resolución judicial. Creo que hemos sido lo suficientemente prudentes esperando que de parte de la autoridad del señor alcalde cumpla con la sentencia. Vemos que no hay esa intención de hacerlo, entonces indudablemente tenemos que actuar en el marco de las competencias constitucionales y legales y solicitar del fiscal provincial que intervenga con una indagación previa a efectos de determinar si existe o no la comisión de un delito de desacato y la responsabilidad penal. Doctor, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado. El día de mañana también a nuestros amigos oyentes les hacemos saber que en la primera emisión de La Hora Clave estaremos con el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, con la finalidad de también conocer su opinión y las declaraciones oficiales que sobre este tema y la denuncia penal que se ha anunciado se interpondrá en Fiscalía en horas de la tarde por parte de la Defensoría del Pueblo, CD. Lo cierto es que existe una sentencia de por medio y como lo había hecho público, sea que usted sea parte de esta corriente de que apoya o está en contra de la decisión judicial, ya es una sentencia. Y hay un refrán que se nos enseñó desde el primer día en las aulas de Derecho. Dura lex, sed lex. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado en La Hora Clave. Gracias a usted, Juan Fernando. Esta fue la segunda emisión de La Hora Clave. Estamos de regreso el día de mañana, 7 en punto. Se quedan en buena